A continuación doy la palabra a don Miguel Ongil, miembro del colectivo Cuentas Claras. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos estar aquí hoy, y en particular gracias a Izquierda Plural por haberlo hecho posible. Quería empezar explicando los tres documentos en los que voy a basar mi comparecencia. El primero es un artículo que publicamos la semana pasada contando las 21 lagunas legales que tiene el proyecto de ley presentado por el Gobierno sobre financiación de partidos. El segundo sería un libro que he publicado junto con Manuel Maroto, Suso Baleato y Victoria Andérica. Y el tercero es una consulta pública que abrimos hace escasamente una semana para recoger opiniones del público. Creemos que solamente se han llamado a declarar a 12 personas y muchísima gente no solamente tiene algo que aportar, sino además tendría que tener el derecho a aportar en un tema tan sensible como esto, ¿no? Yo lo que voy a tratar es de trasladar estas propuestas. Lo que no les voy a trasladar es todos los insultos, las palabras gruesas y todo lo que me han dedicado para ustedes. Los 5 puntos en los que se dividen las propuestas son impunidad, transparencia, independencia de la justicia y de los órganos de control, la financiación de partidos y, por último, el sistema de partidos y la participación ciudadana. No me voy a poder detener en los tres primeros, pero ya gracias a que hemos tenido participación en esta consulta abierta, no quiero dejar de mencionarlos. O sea, por un lado está, la independencia de la justicia y de los órganos de control, como en este caso sería el Tribunal de Cuentas. Dentro de la transparencia queremos una ley de verdad, de transparencia, que recoja el derecho de acceso a la información, un control del lobby. Tenemos derecho a saber con quién se reúne antes de tomar las decisiones. Tenemos propuestas de contratación pública, una base de datos nacional sobre las licitaciones y también la protección de los whistleblowers, de las filtraciones, ya sea dentro de la administración pública o en la empresa privada. El tercer punto es la impunidad. No me voy a extender aquí porque ha habido expertos constitucionalistas, todo tipo de catedráticos que han hablado antes de esto, pero evidentemente es una grandísima demanda ciudadana acabar con todo este tipo de indultos a corruptos, prescripciones, inhabilitaciones, aforados. Y el hecho de que no esté incluido el delito de financiación de partidos en la reforma del Código Penal. Aquí me quiero parar porque no es suficiente con incluir este delito, y no solamente para los corruptos. Hay que también señalar a los corruptores, al poder económico que está en la raíz de este tipo de corrupción. Solamente un último comentario antes de pasar ya a hablar de la financiación de partidos. Es sin duda importante tratar el tema de la reforma de la justicia, de acabar con la impunidad, pero lo que no podemos hacer es desviar toda la atención y pensar que un problema que es en su raíz político puede ser solucionado solamente por la vía penal. Empiezo ya un poco sobre la financiación de partidos. Es una pena que no vayamos a tener el tiempo de discutir apropiadamente sobre diferentes modelos de financiación. Escucho y me hace gracia, me cabrea un poco, el reducir toda la discusión sobre si queremos un sistema de financiación pública o un sistema de financiación privada. En la actualidad, lo que tenemos es básicamente que los partidos pueden recibir donaciones sin límite vía fundaciones de personas físicas, de personas jurídicas, pueden invertir en bolsa, pueden tener sus propias actividades, tienen exenciones fiscales, tienen deducciones fiscales, reciben dinero público a expuertas y no tienen ninguna limitación sobre el endeudamiento. Esto dentro de una situación en la que ni siquiera justifican todo el dinero que reciben, todo el dinero público. Lo lleva diciendo el Tribunal de Cuentas un año tras otro. Se dejan 60 millones sin justificar, la mayoría proveniente de las agrupaciones locales, donde creo que podríamos estar de acuerdo que se concentra gran parte de la corrupción urbanística. Y tenemos una supervisión que no es ni efectiva ni real. El Tribunal de Cuentas es más parte del problema que de la solución. Y además
no hay ningún tipo de sanciones. No se ha dado en toda la historia desde la transición una sanción a ningún partido político. Entonces yo le pregunto, ¿qué modelo tenemos en España si no es el del todo vale? Y esto habría que hablarlo con más profundidad, ¿no? Lo segundo es entrar un poco, ya que no vamos a poder debatir en profundidad sobre sistemas, sobre las diferentes opciones, vamos por lo menos a tratar de limitar los daños con nuestros comentarios a la propuesta de ley del Gobierno. Hemos sacado, no una, ni dos, ni tres, son 21 puntos negros muy importantes que incluye la ley de partidos, la propuesta del Gobierno, o que deja sin solucionar. No voy a pasar por los 21, pero sí quiero mencionar unos cuantos, ¿no? Es increíble que siga siendo posible donar sin límite inmuebles. Es decir, hay en teoría unos límites para las donaciones dinerarias, pero Emilio Botín o cualquiera podría comprar un edificio de 10 millones de euros y dárselo a un partido y sería perfectamente legal. Además, no entiendo que en esta nueva financiación en esta nueva propuesta se permita donar a extranjeros. O sea, parece que el que no se tenga el derecho a voto no es un problema para influir y intervenir directamente en el sistema de partidos. Las empresas podrán seguir donando ilimitadamente, solamente lo tendrán que hacer por la vía de las fundaciones. Todo el sistema que están proponiendo de aceptación de donaciones es realmente increíble. Los partidos tendrán hasta el tercer mes después del ejercicio para decidir si aceptan o no dinero que pueden tener desde hace 12 o 13 meses en sus cuentas. No sé cuál es el objetivo de esto, pero lo que está claro es que sí que pueden realizar operaciones de inversión pese a que no tienen prohibidas las actividades mercantiles, en teoría. La propuesta de decir que se le va a dar publicidad a las donaciones es una tomadura de pelo. Sí que está incluido, que se tiene que incluir en la memoria toda la relación de donantes, pero a la misma vez la ley no obliga a publicar la memoria, o sea que seguiremos en la misma situación en la que estábamos. Todo el sistema de prescripciones también es otra tomadura de pelo a la ciudadanía. Según la gravedad de las infracciones, se contemplan plazos de 1, 2 o 4 años. Yo no entiendo por qué tiene que haber un plazo menor a, digamos, 10 años o 15 años, pero es que además se da que las infracciones más leves sería, por ejemplo, no presentar las cuentas o negarse a colaborar con el Tribunal de Cuentas. O sea que yo me pregunto si esta es la situación para las más graves, que prescriben antes siquiera que el Tribunal de Cuentas sea capaz de publicar sus informes, ¿cómo se supone que va a ser capaz de demostrar las infracciones más graves? El Tribunal de Cuentas, su propuesta para hacerlo independiente, es decir, por ley que tiene que ser independiente y ya está, sin cambiar su estructura ni cómo el método de elección de sus consejeros. Y les recuerdo que el Tribunal de Supremo ya le sacó los colores diciendo que hay más funcionarios elegidos a dedo que funcionarios de carrera. Y luego, una de las grandes cosas que se vende como transparencia es el que los tesoreros de los partidos podrán venir al Congreso. Bueno, eso será si lo decide la comisión mixta. La comisión mixta, la misma que era la encargada de decidir si se ponían sanciones a los partidos, que no ha habido nunca, ¿no? Pero más que nada estamos en contra un poco de este modelo. Es lo que ustedes llaman, por lo visto, el modelo del fusible. Es mucho más cómodo tener una persona que sea la persona que está expuesta, que es la que tiene que dar la cara, que es fácil de quemar y fácil de sustituir, sin que esto llegue a afectar a otras estructuras del partido ni a otros cargos públicos. Nosotros, la alternativa que proponemos a eso es empoderar a los militantes. La ley de partidos está totalmente vacía de contenidos y deben tener mayor responsabilidad en el propio control de las cuentas. Y para eso es necesario también que haya órganos de control y de arbitraje elegidos
elegidos independientemente de la dirección de los partidos. Además, como por ejemplo existe en la ley alemana de partidos, creemos que ya sea a nivel local, regional, autonómico o nacional, tiene que haber 3 encargados de firmar las cuentas, que como en el caso de Alemania, cualquier infracción puede llevar apenas de hasta 3 años. Y esto es la presidencia de esta agrupación, de ese partido, el propio tesorero y un interventor. La democracia interna, como digo, no está en ninguna parte, se sigue sin legislar, y lo que ha quedado claro es que los partidos son incapaces de autorregularse. Lo hemos estado viendo y a la vista están las consecuencias. Si acaso se trata de regular por la vía del Código Penal, y es que es a lo que estamos acostumbrados. Todo lo que no es delito es legítimo. Hasta que un juez no se pronuncie, aquí no ha pasado nada. Y esta es la forma de eludir las responsabilidades políticas. Además, no se limita de ninguna forma el endeudamiento. Resulta que los partidos deben, según los últimos datos del Tribunal de Cuentas, 275 millones a las entidades de crédito. Y según el mismo informe, 17 formaciones tienen patrimonio neto negativo. ¿Qué quiere decir esto? Hay un buen número de partidos que, si no se renegociaran los créditos, a lo mejor ni siquiera serían capaces de pagar las nóminas al día siguiente. Y es que es importante entender que las dependencias financieras crean dependencias políticas. Perdón. Y nada, y por último, también señalar que los partidos se seguirán legislando a sí mismos. Este es el problema central que tenemos para resolver este asunto. El conflicto de intereses de los partidos, siendo los legisladores y legislados al mismo tiempo, no se le escapa a nadie. Esto es lo que va a llevar a que no se solucione el problema. Y más allá de si es la mayoría actual de gobierno o las anteriores, esto no se va a poder romper, este círculo de impunidad, si no es introduciendo la participación ciudadana. O sea que una vez que nos encontramos en este callejón sin salida, esta falta de voluntad de realmente atajar los verdaderos problemas, nos planteamos que quedan solamente 2 salidas y 2 alternativas. Por un lado, tenemos incluir, como decía, mecanismos de participación ciudadana. Es simplemente cumplir lo que dice la Constitución, el artículo 23, que los ciudadanos tienen derecho a participar directamente en la política o bien por medio de sus representantes. Podemos ver un montón de experiencias que en otros países de cómo se ha tomado esta situación, ¿no? Bueno, como decía, hay 2 salidas. Por un lado es la participación ciudadana y por otro lado necesitamos otro tipo de partidos y otro tipo de políticos. Entonces, termino con el tema de la participación ciudadana. Lo que no puede ser es que como un ciudadano cualquiera, no tengamos derecho a saber las cuentas o a investigar o simplemente a reclamar más información. La única información que tenemos es a través de las gafas de color de rosa del Tribunal de Cuentas. Si queremos reclamar algunas veces, por ejemplo, para el Tribunal Constitucional, resulta que necesitamos el concurso de algún partido para hacer este tipo de reclamación. No queremos más derechos tutelados, queremos poder interactuar directamente en estas situaciones. Es decir, extender los derechos ciudadanos de supervisión, de control y también, digamos, de queja y de demanda ante las administraciones. Y es que en el caso de la corrupción ni siquiera tenemos herramientas como las iniciativas legislativas populares, ¿no? Ejemplos que ha habido en otros países de participación, sí, voy terminando, son, bueno, está la muy manida caso de la Constitución en Islandia. También tenemos un caso que a mí me parece particularmente interesante en la Columbia Británica, donde los partidos se comprometieron, bueno, a dar a una asamblea de ciudadanos
el poder de cambiar la ley electoral, que es otra ley que tiene exactamente el mismo conflicto de intereses para los partidos como legisladores y legislados. Y se comprometieron a aceptar lo que esta Asamblea de Ciudadanos propusiera para cambiar la ley electoral. Podemos pensar en un tipo de mecanismo parecido. También les invito a echar un vistazo a la Convención Constituyente que están haciendo en Irlanda. Es otro modelo diferente, donde 2/3 de los miembros son ciudadanos y 1/3 tiene representación política. Son representantes políticos. Al fin y al cabo hay diferentes modelos según si la elección de los ciudadanos sea directa o sea por sorteo, si son mixtos, si hay ciudadanos o representantes políticos y todo, ¿no? Y luego terminar sobre el sistema de partidos, ¿no? Lo que tenemos es lo que los politólogos llaman un sistema cártel de partidos. ¿Qué significa esto? Por poner un ejemplo, si fuera una industria, imagínese, hagan un poco del esfuerzo de imaginación de que, por ejemplo, las industrias eléctricas fueran las mismas que hicieran su propia regulación, a que los precios subirían, a que aumentarían sus beneficios, a que cerrarían la competición a nuevos actores y a que saldrían perdiendo todos los consumidores. Pues esto es lo que está pasando exactamente con el sistema de partidos. Tenemos una ley electoral que tiene unas barreras de entradas enormes para los nuevos partidos y crea unas distorsiones muy importantes en la representación. Estas distorsiones, además, se reflejan y se amplifican en la financiación de partidos, porque al contrario de países como Francia, Alemania, Italia, la financiación queda restringida exclusivamente a los partidos con representación. Por ejemplo, en Alemania el suelo para tener representación es un 5%, ya sí que termino, y un 0,5% solo para recibir financiación. La ley de partidos está hueca, no se regula la democracia interna y por eso tenemos todas esas estructuras clientelares dentro de los partidos, en donde no se asume la meritocracia. Al final es un sistema incapaz de reciclarse y de depurar todos los elementos corruptos y tóxicos. Si fuera un coche, es como si hubiesen diseñado un coche sin tubo de escape y nos estamos ahogando todos dentro. Entonces, si yo no tengo ningún mecanismo para denunciar esto, para cambiar las cosas, para poner mi granito de arena, lo único que nos queda son las manifestaciones, salir a la calle, y lo vamos a seguir haciendo, a pesar de que nos peguen, de que nos multen o de que nos criminalicen. Y tienen que saber que con esto no vamos a parar. Si nosotros hemos sido capaces, deprisa y corriendo, en Semana Santa, de hacer una consulta pública y recoger otras voces, ¿por qué ustedes no quieren? Lo último, simplemente, que voy a decir es ya cerrar de verdad y darle muchas gracias por haberme permitido denunciar la corrupción dentro del Congreso. Si lo hiciera fuera de estas paredes, a las puertas del Congreso, me podría costar hasta 600.000 euros. Muchas gracias. Por el Grupo de Convergencia y Unión, doña Montserrat Surroca tiene la palabra. El señor Ronjil también nos ha hecho aquí una intervención, unas aportaciones, hasta cierto modo yo creo que incluso provocativas, ¿no? Usted ha hablado, creo que sí, muchos tópicos que en estos momentos hay en nuestra sociedad, en la ciudadanía. Algunos aspectos de su intervención yo creo que hacen más referencia a esa sensación de percepción de impunidad o percepción de corrupción generalizada en la política o de opacidad, más que a los datos reales que en determinados casos, en determinadas circunstancias nos encontramos, y que otros comparecientes han aludido también a ello en sus distintas intervenciones. En ese sentido, yo también le querría hacer la misma pregunta que al primer compareciente. ¿No cree usted que hay un importante desconocimiento de cómo funcionan nuestras instituciones democráticas? Y, en su caso, si la respuesta fuera afirmativa, ¿cómo cree que deberíamos mejorarlo? Usted ha hablado de mayor participación ciudadana y que las actuales estructuras de partido probablemente no encajen
en su idea de esa mayor participación ciudadana, cuáles serían las propuestas concretas que nos ofrecería desde su punto de vista. Por el Grupo Socialista tiene primero. Muchas gracias. Señor Sánchez Amor tiene la palabra. Gracias, presidente. Consumiré un segundo turno. Ustedes, el profesor Ongil, en algún trabajo que he leído, apuesta por una financiación completamente privada, con lo cual es curioso cómo hace posiciones. Si no lo tengo aquí recogido en un trabajo suyo, pero si usted me lo matiza, lo agradezco. Decía que los partidos tienen que ser sostenidos por sus militantes, mediante trabajo o mediante remuneración, como fuese. En cualquier caso, le agradezco la corrección. Y luego, yo creo que da lugar a noticias como la que ayer leíamos en un periódico y que venía a decir que el 75% de los españoles piensan que los partidos cobran en B. Desde luego, lo que se publicaba ayer viene a ratificar que, si bien, como decía el profesor García López, no todo es real en esta percepción, la percepción es absolutamente alarmante. Y, por tanto, creo que hay que hacer algunas reflexiones sobre algunas cuestiones que han dicho ustedes. Decía el señor Ongil o el profesor Ongil que nosotros tenemos una dificultad esencial para manejar la legislación de financiación de partidos porque somos al mismo tiempo legisladores y legislados. Oiga, eso nos pasa con el seguro de coche que tenemos, con el divorcio que hacemos o que no hacemos, con las normas de seguridad de los tatuajes para nuestros hijos adolescentes y con todo lo que hacemos aquí. Porque nosotros somos, en contra de lo que se piensa, por parte de algunas personas, somos ciudadanos. Y dibujar el país como una especie de país angelical en el que todo el mal se concentra en esta casa es muy gratificante y muy tranquilizador para mucha gente, pero le aseguro que esto no funciona así. Yo sé que hay una pretensión de que los que estamos aquí sentados representamos solo a los partidos y que la sociedad está representada por aquel que abre una página web y recibe 500 visitas. Oiga, una mañana de un domingo de noviembre, 150.000 personas se levantaron para poner mi nombre en una papeleta. Y eso supongo que es una cantidad ridícula con las de José Enrique o los compañeros que se han presentado por Madrid. Pero esas personas se levantaron y yo creo que merecen un enorme respeto. De tal manera que todos admitimos como fórmula de hablar que representamos a la sociedad, con la diferencia de que nosotros sí estamos testados como representantes de la sociedad por parte de una enorme cantidad de personas. Y yo creo que por eso no se puede decir que no podemos legislar porque seamos el objeto de la legislación. Somos, como ciudadanos, el objeto de cada una de las normas que pasan por este Parlamento, como por cualquier Parlamento, porque esto es una democracia representativa. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra señor Gómez de la Serna. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer, como todos mis compañeros que me han precedido en uso de la palabra, a los comparecientes por sus aportaciones y por sus ideas en esta sesión de la comisión de hoy. Yo quisiera comenzar mi intervención trasladándoles un mensaje muy claro, y es que el Parlamento español y el Gobierno de España ha tomado la decisión de iniciar un proceso de reformas de regeneración de la vida política. Es decir, no se puede hablar, en mi opinión, con honestidad de falta de reacción, porque si estamos hoy aquí es porque hay una reacción. Y ese proceso de reformas es una decisión política en toda regla. No hay milagros, ciertamente, pero sí hay reformas. En segundo lugar, quisiera trasladarles que ese proceso de reformas persigue el consenso básico entre las fuerzas políticas de esta Cámara. Creemos que es una reforma de Estado, es una reforma en profundidad, que afecta al sistema democrático y que, por lo tanto, necesita el concurso del mayor número de partidos. En tercer lugar, yo creo que hay que partir de una serie de datos previos para centrar bien el debate. El primero es una obviedad. España tiene problemas de corrupción. Como todos o casi todas las democracias occidentales, se ha referido a ellas un compareciente, y yo haré alguna consideración posterior también a este tema. Pero España tiene problemas de corrupción. La segunda consideración es que hay que distinguir y hay que tener mucho cuidado en confundir la corrupción con la percepción de la corrupción que existe en la sociedad española o en determinados medios de opinión.
En tercer lugar, es que la desafección existe, pero esa desafección tiene un origen múltiple. Uno es la corrupción, pero no es el único. Hay otros que pasan por estrategias políticas o por surgimiento de nuevos grupos o, en fin, de nuevos movimientos que se inscriben en eso que se ha venido a llamar la antipolítica. Bueno, son muchos factores los que confluyen en la desafección, también a veces la falta de ejemplaridad de los que protagonizamos la vida política en distintas áreas. Y en cuarto lugar es que, en mi opinión, y espero que no se escandalicen por lo que les voy a decir, pero en mi opinión, la corrupción pertenece más al pasado que al presente. Y voy a decir por qué. En primer lugar, porque se ha creado afortunadamente un clima social, político, jurídico también, de tolerancia cero hacia los comportamientos de corrupción. Y en segundo lugar, porque según todas las plataformas ONGs independientes como Transparencia Internacional que han analizado la cuestión en España, fundamentalmente los problemas de corrupción en España derivan de la complejidad y de la falta de control del planeamiento urbanístico, es decir, del mercado inmobiliario, que en este momento está en una atonía absoluta. Por lo tanto, por unas razones o por otras, estamos hablando, en el volumen al que nos referimos, más a un problema del pasado que a un problema del presente. Y luego yo querría trasladarles también alguna consideración. Es verdad que hay que ser implacables en la lucha contra la corrupción, naturalmente, y que hay que ser ejemplares, naturalmente. Pero también hay que huir de determinadas actitudes. Yo, en este contexto, como en todos los que afectan la vida democrática, sería partidario de huir de los profesionales de las purgas o de los cazadores de brujas profesionales o de los abonarolas que, en fin, que están dispuestos o que utilizan este problema, que es un problema democrático gravísimo, para incendiar la sociedad. Y en ese sentido yo les pediría a ustedes y pediría, en fin, a todos, que tengamos también cuidado y que no contribuyamos entre todos a desprestigiar la autoestima de un sistema político, de un sistema democrático y de quienes tienen responsabilidades en ese sistema, dejándonos llevar por una cierta marea. Yo creo que el sistema político es de todos y que entre todos lo tenemos que cuidar. Y no se puede hablar, en mi opinión, de casta política y no se puede hablar de falta de reacción, etcétera, etcétera. Dicho esto, quisiera referirme al contenido del proyecto de ley de financiación y quisiera hacer una consideración previa a la que se ha referido también el profesor García López. El sistema de financiación de los partidos es determinante en un régimen democrático, tan determinante como el sistema electoral, o a veces incluso como el modelo territorial. Es absolutamente determinante. Lo segundo es que la democracia es cara. Los ingleses dicen freedom is not free. La libertad no es gratis. La democracia representativa en la actualidad es una democracia de partidos y los partidos no son baratos y hay que financiarlos. Toda Europa ha tenido problemas en el ámbito de la financiación de los partidos políticos. Se ha referido el último compareciente a los problemas del canciller Kohl, que tuvo que dimitir, e incluso yo quiero recordar también el representante del grupo parlamentario de su formación política se suicidó, apareció ahorcado en su apartamento de Berlín como consecuencia de un problema de corrupción, ustedes, o de financiación irregular, ustedes lo recordarán. En Francia, después del caso Juppé, vino la ley de amnistía de 1989, que directamente amnistiaba todos los casos de comisiones ilegales y de corrupción que se habían producido y de financiación ilegal que se habían producido en Francia y que estaba absolutamente extendido en todos los partidos. En Italia, el exilio de Bettino Craxi. En Gran Bretaña, donde toda la financiación es privada, no hay financiación pública. En Gran Bretaña, yo quiero recordar que Tony Blair tuvo que devolver 1 millón de libras a Eccleston porque había financiado el partido a cambio de que luego los pilotos de Fórmula 1 pudieran publicitar determinadas marcas de tabaco. En Estados Unidos, los presidentes Clinton y el vicepresidente Gore fueron investigados, por no hablar de los contratos de Irak, del vicepresidente Cheney. Y en España hemos tenido también, en todos los partidos, casos de financiación irregular y de corrupción.
Por lo tanto, esto es un hecho que no es solamente nuestro, es un hecho de todas las democracias occidentales. Es una enfermedad de todas las democracias occidentales. Lo siguiente que querría plantearme es si la democracia es cara y si los partidos son caros de financiar y si la financiación ha generado corrupción, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar con serenidad y con objetividad y sin dejarnos llevar por cazas de brujas ni por incendios democráticos y tal, diagnosticar bien el problema y con moderación. Yo creo que la financiación tiene que reunir 4 caracteres. En primer lugar, tiene que ser legal, evidentemente. En segundo lugar, tiene que ser transparente. En tercer lugar, no puede ser ilimitada. Y en cuarto lugar, tiene que estar controlada. Y en el ámbito de los sistemas a los que se refería el señor Venegas, yo creo que lo ideal es un sistema mixto, que garantice, por una parte, la independencia de los partidos frente a los poderes económicos, pero tiene que ser también un sistema que parta o que genere cierta igualdad de base de todas las formaciones políticas, y tiene que ser un sistema que no desconecte a los partidos de la sociedad, y por eso no puede ser, en mi opinión, solamente público. Y en España hemos tenido, no hemos tenido ley hasta el año 87, hemos tenido una primera reforma en 2007, una segunda reforma en 2012 y la reforma que traemos ahora. Todas ellas, en mi opinión, en un esfuerzo por sanear los sistemas de financiación de los partidos políticos. Por ejemplo, en materia de financiación privada, de todos los estudios que yo he manejado, básicamente se hacían cinco peticiones para sanear la financiación privada de los partidos. Se pedía prohibir las donaciones finalistas, se han prohibido. Se exigía transparencia y publicidad completa en las cuentas, se ha aprobado la ley de transparencia, se han sujetado los partidos políticos y esta nueva ley que traemos hoy aquí incluye obligaciones de transparencia y de publicidad más exigentes todavía que la ley de transparencia. Se pedía que se pusieran límites máximos a las donaciones privadas, ya lo hemos hecho. Se exigía una contabilización detallada, se introduce en la ley de transparencia y se introduce en esta ley. Y se exigía se pedía o se solicitaba la prohibición de las condonaciones de las deudas por parte de las entidades financieras. Se hace en el proyecto que hoy traemos aquí. Por lo tanto, hay un esfuerzo, claro que hay un esfuerzo, hay un recorrido lleno de hitos, de reformas que van en la buena dirección. Más allá, digo, de los intentos de demolición de los partidos o del sistema que existen y que son legítimos, pero son intentos de demolición. Y en lo que se refiere a la financiación pública, yo ahí discrepo del señor Venegas. Yo creo que la supresión de la cláusula de revalorización de acuerdo con el IPC o que la disminución en un 20% en 2012 y un 20% en 2013 para los partidos y en un 20% en 2012 para las fundaciones no han aplicado a las formaciones políticas más que lo que se ha aplicado al resto de la sociedad española. Es decir, lo que no podemos es ser menos exigentes con nosotros mismos de lo que lo hemos sido con los ciudadanos, con los trabajadores o con los empresarios. Y yo creo que ahí tenemos que hacer los partidos algún tipo de autocrítica, porque es verdad que en determinados momentos hemos gastado demasiado. Hemos gastado demasiado en campañas, hemos gastado demasiado en estructuras y, en fin, si el gasto es ilimitado, pues la financiación tiene que ser limitada. Para que el gasto no sea ilimitado, la financiación tendrá que limitarse, al menos la financiación pública. Yo quiero referirme a alguna de las medidas concretas de la ley orgánica, para ponerlas en valor mediante su mera cita, porque son importantes. Antes decir que esta ley orgánica va acompañada de una ley orgánica de reforma del Código Penal, donde se introduce el delito de financiación ilegal. Se lo digo al señor Ongil porque creía que no estábamos en esto y le anuncio que la financiación ilegal va a ser un delito a partir de la aprobación de la reforma del Código Penal. Igual que se agilizan procedimientos jurisdiccionales e igual que se refuerza el marco penal de delitos de prevaricación, de cohecho, de tráfico de influencias, los fraudes, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la ley orgánica, primero, se prohíben las donaciones de personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica. Se ha hecho referencia a ello y me parece una medida de primera importancia. En segundo lugar,
se prohíben las condonaciones de deudas a los partidos políticos por parte de las entidades. En tercer lugar, las donaciones indebidas deberán ser devueltas o ingresadas en Tesoro. Punto importante también. Se aumentan las obligaciones de publicidad y transparencia de los partidos, se crea la figura del responsable de gestión económica financiera que tendrá que comparecer en el Congreso de los Diputados. Las fundaciones y asociaciones vinculadas tendrán que inscribirse en el registro de partidos políticos si es que quieren seguir concurriendo a las subvenciones públicas, de manera que quien quiera ocultar su vinculación dejará de percibirlas. Se fijan, tema capital, en mi opinión, una serie de principios de contratación en los partidos y se les obliga a incorporar un procedimiento normalizado de contratación, unas normas internas de contratación que den cierta seguridad jurídica a las personas que quieran o a las empresas que quieran contratar con los partidos. Se regula el contenido mínimo de los estatutos. Se obliga a las entidades financieras a colaborar con el Tribunal de Cuentas a efectos de investigación y de fiscalización. Y, finalmente, se ha referido a ello uno de los comparecientes, se facilita la creación de partidos por parte de miembros de la Unión Europea. Y termino refiriéndome a algunas de las observaciones que han hecho los comparecientes. Yo creo, y se lo digo con total cordialidad porque sé que está lejos de su ánimo y de su tono y de su trayectoria, pero se lo quiero decir al señor Conde, que ha hablado de casta política. Yo les pediría que nos ayuden a contribuir a este descrédito generalizado de la clase política, de la casta política, de las personas que estamos temporalmente o no dedicados a la política con total honestidad y con vocación, porque es como estamos la mayoría de nosotros, en mi opinión. Yo creo que también forma parte de la cultura democrática el respeto a quien está ejerciendo la labor política. Parte esencial de la cultura democrática es respetar a quien ejerce la representación política de los ciudadanos. Y cuando se pierde ese respeto, se acaba siempre mal. Y no quiero poner ningún tipo de ejemplos ni dramatizar nada, pero es esencial en un sistema democrático el respeto a los representantes de la sociedad. Ha dicho el señor Conde algo que no sé si ha entendido bien o no, pero que me gustaría que me aclarara. Me ha parecido entender que no está a favor de las fuentes privadas de financiación de los partidos y que se decantaba por una financiación netamente pública. En fin, me gustaría que me aclarara este término y en ese caso, cómo lograr que esto no suponga una desconexión total ya de los partidos políticos con respecto de la sociedad. Bueno, respecto a la intervención del señor Onjil, más allá de la sonrisa complaciente que ha esbozado cuando nos ha trasladado los insultos que ha recibido de los ciudadanos, cosa que me parece plenamente reprobable, le quiero decir que, entre otras cosas, porque nosotros estamos acostumbrados también a respetar absolutamente a los comparecientes, ¿no? Y así lo hacemos. Pero sí me gustaría hacer referencia a algunas alusiones que ha hecho a insuficiencia. Por ejemplo, ha dicho que la financiación ilegal no estaba incluida como delito en este proyecto. Ya le he dicho que lo está, le ruego que lo repase. Ha dicho que hoy los partidos políticos pueden recibir donaciones con carácter ilimitado. Le ruego que repase también la ley, porque hay un límite de 100.000 euros. Ha señalado que no hay sanciones a los partidos políticos por razón de financiación. Yo le ruego que se lea la reforma de 2012, porque están perfectamente previstas, y en esta reforma se incide mucho más en ese tema. En fin, ha dicho que presentar las cuentas, ha criticado que no presentar las cuentas se configure como una infracción leve. Le recuerdo que es una infracción grave y le pido también que revise la legislación. Y luego ha hecho dos afirmaciones de esas de brocha gorda que a mí me generan cierta precaución, me dan un poco de miedo, se lo confieso. La primera es que ha acusado el sistema político español de ser un sistema de cártel de partidos. Y entonces yo le pediría que me aclarara si Izquierda Unida forma parte de ese cártel o no, si UPyD, que no está hoy aquí, forma parte de ese cártel o no, si Ciudadanos en Cataluña, lo digo porque son partidos nuevos, los últimos, forman parte de ese cártel o no. En fin, si todos los partidos que estamos aquí representados somos parte de un cártel que ahoga las aspiraciones democráticas de la sociedad española. Me puede contestar o no, pero probablemente no haga falta que me conteste, porque ya ha dicho que no es este Parlamento quien tiene que legislar. Y, bueno, a lo mejor ahí
se descubre pues cuál es la base de la crítica y de la manera en que se ha producido su comparecencia. Bueno, respecto del señor Ortiz, agradecerle, por supuesto, su visión novedosa, práctica, que tiene mucho valor y que repasaré, en fin, en el papel, porque me ha parecido muy interesante. Respecto de la comparecencia de don Miguel Presno, agradezco mucho también su intervención, agradezco las sugerencias que nos ha hecho. Hombre, es verdad que han sido tantas, porque ha hablado de privilegios parlamentarios, ha hablado de las puertas giratorias, ha hablado de los indultos, ha hablado, en fin, de la reforma de los reglamentos parlamentarios, que estamos en ello, por cierto. Ha habido cosas que tienen que ver con reformas constitucionales, por ejemplo, el voto a los 16 años o la reforma del referéndum. Hay una cosa que sí me gustaría sobre la que sí me gustaría que reflexionara, y es la posibilidad de ampliar a 10 años el plazo de prescripción de las infracciones muy graves, equiparándolas a los delitos. Y si eso no puede producir una cierta distorsión interna en el ordenamiento jurídico, al equiparar el ámbito penal con el ámbito administrativo, que creo, hasta donde yo sé, pues no hay ningún caso en el derecho español que sea así, ¿no? Me parece bueno, pues que la posibilidad de que los residentes en España no comunitarios puedan fundar o constituir partidos políticos, bueno, debe ir ligada a la adquisición del derecho de voto, porque si no el derecho de participación estaría extinguido y no tendría mucho sentido. Por lo tanto, creo que es un debate mucho más amplio. Y en todo caso, sí me gustaría que me hiciera alguna consideración sobre el panorama comparado en la cesta de financiación público-privada, y a ver hasta qué punto España es un poco un caso excepcional o no en esa cesta. Y respecto de la intervención de don Eloy García, pues decirle que, como siempre, ha sido un placer escuchar una de sus intervenciones brillantes. Yo ha aportado alguna cosa práctica que a mí me parece muy interesante, por ejemplo, que el sistema de renegociación de deudas que se establece tenga límites. Me parece que es importante, hay que tomar nota de eso y hay que reflexionar sobre eso. Es una aportación importante. Respecto de las fundaciones, me gustaría hacerle una petición, y es que desarrollara un poco más esto. Es decir, es verdad que el problema está en la regulación de las fundaciones privadas y en el descontrol de las fundaciones privadas en España, pero sí me gustaría que nos apuntara en su turno de réplica algunas medidas concretas, si no para las fundaciones privadas, sí para que las fundaciones de los partidos pudieran ser de alguna manera controladas a través de algún mecanismo. Y luego no le he entendido muy bien la cuestión del Tribunal de Cuentas. No sé si lo que ha señalado se refiere a la facultad sancionadora que se le atribuye al Tribunal de Cuentas, y si eso es lo que le parece realmente excesivo y si eso es lo que, en su opinión, saca un poco de la órbita constitucional que estaba diseñada al Tribunal de Cuentas en la ley, en la Constitución. Y nada más, agradecer otra vez a todos sus intervenciones y su comparecencia. Gracias. Muchas gracias, señor Gómez de la Serna. Terminado el turno de los grupos parlamentarios, voy a conceder un nuevo turno de palabra a los comparecientes para que hagan las manifestaciones, aclaraciones o precisiones que entiendan conveniente, dada su intervención anterior a las manifestaciones de los partidos políticos. Yo sí les voy a pedir la máxima concreción a la hora de responder, y que en el caso de que haya a lo mejor una cuestión que ha sido planteada por distintos grupos, pues al contestar a uno de ellos, pues entiendo que contestan a todos los demás. Yo entiendo que es complicado y difícil ir contestando a todas y cada una, pero yo les ruego ese esfuerzo de concisión, sin perjuicio, como me imagino que estarán disponibles, para que si posteriormente algún grupo parlamentario pues quiere hacerles alguna precisión más individualizada, pues lo puedan hacer. Me imagino que esto es así. Y ya sin más, por el mismo orden que comenzamos las intervenciones de ustedes, doy la palabra a don Fernando Conde para que haga esta manifestación que estime conveniente. Gracias. Muchas gracias. Perdón.
En primer lugar, lo digo por algunos de los comentarios que han hecho ustedes. Cuando yo he planteado mi intervención, lo digo porque algunos de ustedes varias veces han comentado la expresión de casta y de clase política. Cuando yo he utilizado esas expresiones de casta y de clase política, lo he hecho en el entorno de lo que ahora mismo son opiniones que se dan en la opinión pública, que era la intención mía de transmitirle a ustedes, más allá de que evidentemente ustedes ya lo saben, de cuál es la situación o la opinión que tiene la gente sobre cómo funcionan ahora mismo el sistema democrático y cómo en general se denominan ahora mismo a los partidos políticos o a algunos de... Entonces, en ese sentido, si le ha molestado, retiro la denominación de casta o de clase política, pero sí quiero hacer hincapié que es un comentario que es bastante común y que creo que es revelador, y por eso lo he utilizado, de una distancia y de un alejamiento que a mí particularmente, lo mismo que a todos ustedes, nos preocupa del funcionamiento de la sociedad democrática. Y en ese entorno era el sentido de la expresión. No sé si ha podido haber alguna expresión que haya sido desafortunada de esa perspectiva. Si es así, la retiro, pero en ese sentido no tengo más que aclarar. El sentido de mi intervención, creo que también algunos de ustedes han recogido algunas de las intervenciones. Yo hacía hincapié, desde el punto de vista de lo que la gente piensa, de lo que la sociedad está construyendo, hacía hincapié en cómo ahora mismo hay como dos imágenes de la corrupción, lo que podemos llamar la corrupción restringida, y en ese sentido yo estaría de acuerdo con usted, de que probablemente la construcción restringida en el sentido de delitos, podemos decir, de conductas delictivas en lo local o en otros ámbitos, probablemente sea más del pasado que del presente y del futuro, probablemente, y esperemos que así sea. Pero lo grave, a mi juicio, y por eso he hecho hincapié también en la presentación, es que engarzado ese fenómeno de delito de corrupción con toda una serie de cambios que, por no ser ambicioso, podríamos llamar civilizatorios, es decir, por toda una serie de cambios que se están dando no solamente en la vida política española, sino en cómo se articula las relaciones políticas y la soberanía ahora mismo en el proceso de construcción europea, de cómo está la globalización de los mercados, es decir, todo ese tipo de dimensiones que van mucho más allá, evidentemente, de lo que estamos tratando aquí, pero que inciden en lo que estamos tratando aquí, ha generado en la opinión pública, en la sociedad, de una forma además yo creo que bastante mayoritaria, la sensación de que lo que yo llamaba la corrupción ampliada, es decir, que hay una serie de comportamientos que tiene que ver con lo que también el último ponente exponía, que él llamaba la corrupción sociológica, es decir, de desnaturalización, de una cierta imagen de desnaturalización de cómo funciona el sistema democrático, de hasta qué punto los principios de libertad, de igualdad, de trato igual para todos realmente se ponen en marcha, hasta qué punto el sistema democrático es un sistema que protege a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, esa imagen de desnaturalización, de pérdida de funciones, por llamarlo de alguna forma, originales, fundantes del sistema democrático, desgraciadamente está muy instalada en la opinión pública. Y está muy instalada porque la opinión pública, y eso yo también quiero hacer hincapié, lo digo para que no nos llamemos a engaño, al menos desde mi juicio y de mi experiencia, la opinión pública española fundamentalmente defiende el sistema democrático y está imbuida e implicada e identificada con los valores del sistema democrático. Precisamente por eso es por lo que critica determinado tipo de desajustes que contemplan. Es decir, a diferencia de otros momentos históricos, y además yo creo que la misma sociedad española, las respuestas que está dando la sociedad española ante los procesos que está viendo en el mundo en relación a propuestas de otros países, es mucho más comprensiva, positiva, democrática, que respuestas mucho más, vamos a llamar así, antisistema que se están generando en otros países. En ese sentido, yo creo que, siendo cierto que la corrupción restringida puede ser un elemento del pasado, como usted señalaba, los efectos sumados de esa corrupción restringida con el cambio que estamos comentando ha minado, podríamos decir, y exige una reflexión que va mucho más allá de las medidas contra la corrupción restringida. Y desde ese punto de vista, yo sí me reitero y le hago una llamada de atención, yo ya sé que ustedes son conscientes de ello, pero estoy aquí también para eso, de la importancia que tiene a la adopción de medidas no a corto,
todo el tipo de medidas jurídicas que ustedes han señalado, e incluso de medidas políticas, sino de regeneración en el sentido de los valores políticos, simbólicos, ideológicos, culturales de nuestra democracia. Yo creo ahí hay podríamos decir, hay un elemento en la génesis de ese clima político, de ese clima social, que también ha hecho hincapié la representante de Convergencia y Unión, que es el tema de los medios de comunicación. Yo creo, lo mismo que estoy comentando de antes, es decir, yo creo que una de las características que tiene ahora mismo la situación política y la situación social es la ambivalencia y la paradoja. Es decir, yo creo que estamos en un momento que tenemos que huir de las posiciones polares y de las posiciones a priori, porque el mundo es lo suficientemente complejo y ambivalente como para poder cortar por aquí, esto está bien y esto está mal, ¿no? Y eso ocurre con los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación han generado una cierta labor positiva en cuanto a la denuncia de los casos de corrupción, y yo creo que es una labor positiva que ha podido tener efectos a lo mejor en un momento negativo, pero sin embargo, a mi juicio, los medios de comunicación están teniendo un efecto negativo que se engarza con la imagen que hay del sistema político y que voy a tratar, no sé si lo voy a utilizar la palabra adecuada, de que en lugar de hacer un debate sobre juicios y sobre valoraciones, se hace un juicio sobre posiciones y a prioris. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando yo leo en un periódico, lo digo por poner un ejemplo concreto, la elección del último Consejo General del Poder Judicial, me da igual, o del Tribunal Constitucional, me da igual, el análisis que se hace desde la prensa política son 5 presentados por el Partido Socialista, 4 presentados por el Partido Popular, 7 presentados por Convergencia y Unión, de forma que no se valora qué hay de idoneidad en esas personas, qué función van a cumplir, sino que la valoración, de la misma forma que cualquier opinión, se hace sobre la base de si yo estoy adscrito al Partido Popular se me valora de esta forma, si yo estoy adscrito al Partido Socialista se me valora de esta forma, si yo estoy adscrito cercano, no sé si me explico. Y desde ese punto de vista, a mi juicio, hay un empobrecimiento fundamental de la vida política y del debate político, porque el debate político, a mi juicio, no tiene que basarse básicamente en eso a priori, sino en el juicio concreto de lo que en cada momento se está juzgando o se está enjuiciando. Y en ese sentido yo sí creo que los medios de comunicación están jugando una función un poquito ambivalente. Con respecto a algunas de las demandas que ustedes me han hecho, a mí me gustaría tener respuestas para todas, pero desgraciadamente no tengo respuesta para casi ninguno. ¿En qué sentido? Yo tengo más una mirada y una orientación de respuesta que una respuesta clara. ¿En qué sentido me explico? Voy a tratar de explicarme. Yo creo que en el tema que estamos abordando, que ustedes están abordando y que yo creo que, como se comentaba antes, nos afecta a todos, hay medidas que podemos llamar a corto plazo y hay medidas que van a medio y a largo plazo. Las medidas a corto plazo probablemente sean muchas de las que ustedes están comentando, incluso probablemente alguna más. Yo no soy una persona capacitada muchas veces para valorar eso, no es mi campo de especialidad como las personas que están aquí en la mesa, pero desde el punto de vista de lo que piensa la gente, de lo que siente, de lo que yo trabajo con ellos, esas medidas son inaplazables a corto plazo. Pero, sin embargo, si queremos realmente hacer una regeneración democrática a largo y a medio plazo, y estando de acuerdo con usted de nuevo que el Gobierno está tomando medidas, sin embargo, la sensación de la opinión pública es que hasta ahora no se ha hecho prácticamente nada y, por lo tanto, la opinión, la sociedad piensa más que hasta ahora no se ha hecho nada que lo que se está haciendo. Probablemente, a lo mejor, en 5 o 6 meses o el año que viene, esa opinión cambie. Pero hasta ahora, la realidad es que la imagen es que hasta ahora el Parlamento, por decirlo de alguna forma, se lava las manos un poquito en estos temas, desgraciadamente. Y no estoy de acuerdo con esa opinión, pero es la que existe. Entonces, yo creo que, respetando la importancia de las medidas a corto plazo, yo creo que la regeneración democrática pasa por medidas a medio y largo plazo que podemos llamar de carácter cultural, de carácter simbólico, de carácter político, de carácter ideológico, la palabra que ustedes quieran poner. Preguntas concretas que me han hecho que tienen que ver con eso. La crisis de valores y la ejemplaridad. Evidentemente, la crisis de valores, de nuevo, va mucho más allá de la corrupción. Tiene que ver con el entorno de lo que estábamos diciendo antes. Pero también es cierto que la opinión pública, precisamente porque
cree en la democracia y precisamente porque ve que el sistema político democrático es lo mejor que tiene, demanda, entre comillas, y perdonen que hablen así, un plus de ejemplaridad, un plus de vocación política a los representantes políticos. Los representantes políticos no son como los representantes de una empresa para la sociedad, y menos mal que piensa así la sociedad. Y en ese sentido, ese plus de ejemplaridad lo pide. Ese plus de ejemplaridad, ¿en qué puede pasar? Pues probablemente pueda pasar en un código deontológico más fuerte y más reforzado, más amplio del que probablemente ahora pueda haber. Pueda pasar por un elemento que, por ejemplo, en el último tiempo, en los últimos años, el elemento de las puertas giratorias, por ejemplo, es un elemento un elemento, sí, que en la opinión pública está teniendo efectos muy negativos, porque se está visualizando que hay una especie de trasvase fluido de una dirección a otra que probablemente haya que reevaluar o que probablemente haya que resituar. Evidentemente, una persona que esté en la política puede pasar al campo profesional y evidentemente una persona de lo profesional pasa a lo político y ojalá sea así siempre. Pero también es cierto que ahora mismo en las puertas giratorias, tal como se están desarrollando, hay un elemento de condensación de la mala imagen de la vida política. Y en ese sentido, desde ese punto de vista, yo creo que sería bueno revisarlo. ¿Qué ocurre con la responsabilidad política y la penal, que también me han comentado ustedes? ¿Cuándo empezarlo? Yo, perdonen que me tire a la piscina hablando de esa forma, pero dado cómo está ahora mismo la situación, yo prefiero que haya un debate político serio, aunque haya posibles derivadas a lo penal en otro orden de cosas, y no hacer ningún debate político sobre estos temas antes de que la justicia lo haga y mientras la justicia no lo haga, porque eso lo que hace es bloquear totalmente el debate político, no solamente sobre estos temas, sino sobre cualquiera. Y yo creo que un elemento central de la reforma política es hacer del Parlamento español la clave del debate político de nuestro país. Y, por lo tanto, cualquier cosa que derive ese debate hacia otra instancia, yo creo que es negativo. Y, por lo tanto, habrá que estudiar los límites, habrá que estudiar cómo se establecen las comisiones de control, habrá que ver un poco cómo se establecen esos mecanismos, pero yo sí creo que es fundamental establecer ese debate político amplio previo a la judicialización. La dignificación de la vida política yo creo que también tiene que ver con eso. Es decir, puede parecer una cosa fuera de lugar hablar de la vocación o hablar de la vocación pública, del servicio público. Yo creo que la administración pública española en general tiene buena imagen. Lo que no tiene tanta buena imagen, repito de nuevo, son los comportamientos que se ven en determinado tipo de personas o que se asocia con ese tipo de personas. Y en ese sentido yo creo que una medida de dignificación podría tener mucho que ver con lo que estábamos hablando antes del código deontológico, de reforzar un poquito eso. Y de reforzar la participación. ¿Cómo se puede reforzar la participación? Internet, desde luego, es un camino, pero yo creo, sin ser un especialista en el Parlamento, ni mucho menos, yo creo que en el Parlamento se pueden pensar fórmulas, por ejemplo, de presencia aleatoria de ciudadanos en determinado tipo de comisiones de debate, establecimiento de determinado tipo de sesiones de control más abierta a la población, que el Parlamento tenga una dimensión más proactiva. Es decir, no solamente los ciudadanos que vengamos aquí, que tengamos que abrir la web, sino también una dimensión mucho más proactiva del Parlamento. Y en ese sentido yo creo que ese cambio, podríamos decir, podría ayudar a mejorar la imagen del sistema político y del sistema democrático. Y luego el último tema de la financiación de partidos, yo no sé si me he explicado al ser muy rápido, yo sí estoy más de acuerdo con la financiación más pública que privada de los partidos políticos. Y no sé si me he dejado algo fuera, pero si no puedo intervenir un poquito más tarde. Muchas gracias. Continuamos con la ronda, le corresponde ahora a don Miguel Ongil. Muchas gracias. He recibido un buen número de interpelaciones, tengo 10 minutos, voy a intentar quedarme en el tiempo y si no espero que haya un pelín de flexibilidad, yo prometo quedarme en este tiempo. Bien, lo primero, tengo que comentar, es un comentario general, lo he escuchado muchas veces hoy, lo he escuchado en todas las comparecencias previas. Muchos de ustedes, de anteriores comparecientes, citan el problema de la percepción ciudadana.
El problema es la corrupción. Parece que a ustedes lo que les preocupa es que nos hayamos dado cuenta. Es que son dos, por supuesto que están interligados, pero para acabar con ese, como he escuchado antes, ese exceso de sensibilidad, habrá que de verdad atajar las causas. Y esto yo creo que muestra de alguna forma una separación entre las preocupaciones un poco más a pie de calle de los ciudadanos y lo que se habla aquí. Se me ha atacado desde tres diferentes puntos, básicamente diciendo algo así como que, casi una retórica populista. De un lado se me ha dicho que he dicho cosas falsas, sin decir qué cosas falsas he dicho. Por otro lado, se ha usado una frase mía omitiendo una palabra, que es principalmente. Por otro lado, se dice que se cambia también mis palabras, es la falacia conocida como hombre de paja, que se ha usado varias veces. Yo he dicho que no ha habido sanciones hasta ahora, no que no estén hechas. Yo he dicho que no hay donaciones sin límite en las fundaciones, y de hecho me gustaría que me explicaran, porque todavía no he escuchado una explicación pública, por qué se eliminó el límite en la reforma de 2012, porque no está explicado ni en el prólogo de la ley y está escondido un poco bastante detrás. Sobre el delito de financiación ilegal, nuestra propuesta incluye también castigar a los corruptores, a quien pone el dinero. ¿Está así incluido en el Código Penal? No, gracias, ¿no? ¿Qué quiero decir con el sistema cártel? Yo simplemente le voy a remitir a las... a todas las lecturas académicas y universitarias que hablan del sistema del sistema cártel. Cártel es un conjunto de incentivos al final de los diferentes actores individualmente, que cuando se juntan crean este conflicto de intereses que al final no se puede hacer. Yo no he mencionado la palabra casta, yo no he mencionado esa clase política. Yo creo que hay que acabar con una cierta clase de políticos que es diferente, ¿no? Bien, otro tema. Yo, como decía, para que además no tengan ningún problema de interpretar qué es lo que digo, qué es lo que propongo y que todo eso, he traído libros para todos. Les recomiendo, se los voy a dar y se lo van a poder leer, y de verdad verán sin ninguna distorsión cuáles de verdad las propuestas que traigo aquí. Bien, financiación pública o cómo no. La financiación pública es excesiva, es excluyente, es opaca y fomenta el bipartidismo. Yo nunca he dicho que no tenga que haberla, pero es excesiva, y esto lo podemos ver con datos objetivos, como he usado en toda la intervención anterior. Los datos objetivos nos dicen que el dinero que emplean por elector en países como Francia es 1,67 euros. En países como Alemania son 2,18 euros y en España son 8,57 euros. Es decir, gastamos por elector 4 veces más que Alemania y 6 veces más que Francia. Estos son datos objetivos de 2008. Por eso digo que es excesiva. Es excluyente. Eso también es una condición objetiva. No se da a partidos que no obtengan representación, lo que sí está pasando en Italia, lo que pasa en Francia y lo que pasa en Alemania, como les he contado antes. ¿Es opaca? ¿Por qué digo opaca? No lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas año tras año en el informe, que dicen que se quedan 60 millones de subvenciones públicas sin justificar, en su mayoría en las cuentas locales, como ya han mencionado además varios intervinientes. ¿Y por qué fomenta el bipartidismo? Bueno, la subvención electoral resulta que es progresiva. Cuanto más escaños se sacan, más se pagan por esos escaños. Eso es totalmente contrario, por volver a comparar, por ejemplo, con Alemania, donde se paga 0,85 euros por voto hasta los 3 millones de votos, pero solamente 0,70 euros o 70 céntimos de euros a partir de los 3 millones de votos. Tiene que ser decreciente para así no atacar a la pluralidad política y permitir un campo de juego justo. Decía el señor Venegas que un problema es la arbitrariedad
de quien está en el gobierno, el poder, de otorgar la financiación pública, y estoy totalmente de acuerdo. Por eso les invito, por ejemplo, a ver lo que acaban de aprobar en Italia, donde resulta que las subvenciones públicas se harán a través de la declaración de la renta, y así podremos ver directamente cuál es el apoyo de los ciudadanos a los partidos. Simplemente mantengan una buena base, manténganse cerca de los ciudadanos año a año y, bueno, ahí se podrá ver de una forma que represente realmente su apoyo real. Tiene sus puntos de implementación y sus problemas, pero no me voy a meter ahora mismo. Bueno, el Tribunal de Cuentas, claro que hay alternativas. La primera alternativa es que el Tribunal de Cuentas no sea el único, el que tiene la exclusividad de fiscalizar a los partidos, mientras que los partidos tengan la función que se le da la Constitución, y no la estoy cuestionando aquí, y reciban dinero público. Creo que tenemos derecho a saber cómo se emplea ese dinero. Efectivamente, está la ley de transparencia y allí nos veremos cuando entre en vigor, que ya sabemos que entra en vigor convenientemente con un retraso y en algún caso detrás de las elecciones, pues ahí ya estaremos y veremos cuál es la verdadera voluntad de los partidos de hacerlo. Luego se habla de suficiencia, bueno, de rescatar partidos y de suficiencia financiera. Me gustaría que alguien me definiera cómo se mide la suficiencia. La suficiencia no es un criterio objetivo y no se puede medir. Nosotros preferimos hablar de autonomía financiera y hay métodos muy objetivos de limitar mediante ratios, mediante porcentajes, igual que ha propuesto el señor Presno con el endeudamiento. Este tipo de ratios se pueden usar en comparación un poco la financiación privada y la pública. Otro modelo que no es el italiano, pero también es interesante, es el alemán, donde las subvenciones públicas se dan en base a las donaciones privadas que haya recibido ese partido. También es un sistema interesante que se podría estudiar, ¿no? Alguien ha dicho también que se puede empezar ya si cambiar las leyes. Efectivamente, los ciudadanos estamos organizando, no podemos esperar a que reaccione el sistema político, y estamos empezando a desarrollar diferentes plataformas de control ciudadano del poder político. Muchos ejemplos por ahí, de Graba tu Pleno, de auditoría de la deuda. Bueno, hay muchísimos más, ¿no? Y no tenemos la intención de esperar. Por último, bueno, no sé, podría decir alguna cosa más. Que el problema, claro que está al final dentro del funcionamiento de los propios partidos. ¿Ustedes se creen que en Inglaterra han regulado en el Código Penal que que por una multa de tráfico un ministro tiene que dimitir, o que por copiar en Alemania una tesis se tiene que dimitir? Esto funciona bien cuando los partidos funcionan bien por dentro, y como ya han dicho diferentes comparecientes, se le tiene que dotar de contenido a la ley de partidos, y es absolutamente urgente. Bien. Bueno, yo creo una cosa que no puedo evitar decirlo. Ha dicho el señor Gómez de la Serna, todos los partidos hemos tenido financiación ilegal. Que paren, todos los partidos hemos tenido algún escándalo de financiación ilegal, ha dicho. Entonces, que paren las rotativas, y es la primera vez que vemos asumir ese tipo de responsabilidad. Disculpen. Bueno, ¿cómo mejorar ya termino con esto? ¿Cómo mejorar la participación ciudadana? Hay un montón de mecanismos diferentes, desde revocativos, desde auditorías ciudadanas, desde referéndums. También han propuesto ILPs que no se limiten para las leyes orgánicas. Pero yo, bueno, igual es un pelín más personal, pero bueno, también les convino a leerlo en el libro.
desde el momento, o sea, por un lado, el poder de iniciativa para presentar una ley no debe recaer solamente en el Congreso a través de ILPs y otras herramientas que se pueden mejorar muchísimo. También los ciudadanos deberían tener de verdad ese poder de proponer. Por otro lado, desde el momento en que se abriera cualquier tipo de proceso legislativo, se podrían crear mesas sectoriales, ciudadanas, consejos, donde recoger unas primeras opiniones sobre estas leyes y de forma que los ciudadanos se pudieran representar o bien a sí mismos o a través de colectivos que puedan representar ese tipo de intereses. Y es que esto ya está pasando. Han hablado antes de falta de ideas y del fin de las ideologías. Si hay un montón de ideas, se están cambiando un montón de cosas. El problema es que a lo mejor ya el aparato interno de los partidos no es donde está la chispa, no es donde hay verdaderos debates y se hacen esto fuera de los partidos. Está pasando desde medios de comunicación y también otro tipo de espacios ciudadanos. Desde el momento en que ustedes... Desde el momento en que ustedes empiecen a crear este tipo de mecanismos y hacerlos válidos, no simplemente voy a escuchar tu opinión, es que haya un poder de codecisión real, se van a ir creando naturalmente espacios de deliberación pública. Y bueno, se pueden escribir libros con esto, pero yo creo que la idea se ha debido de poder entender y la dirección la tenemos clara. Lo que no sabemos es quién va a poder llevar a cabo este tipo de cambios. Y bueno, nada más, solamente decirle que el coste de la corrupción son, según la Universidad de Tenerife, 40.000 millones. No voy a hacer el típico discurso populista de cuántos recortes son esos, de cuántos hospitales se podrían hacer, ni nada, ¿no? Hay mucha gente que, como yo, y cada vez más, que yo en mi caso yo me fui hace 10 años, yo no me fui forzado, pero ahora lo que no tengo es oportunidad para volver. Mi hermana se va a ir del país próximamente, como otros 700.000 jóvenes que se van a ir. Y lo que tienen que tener ustedes muy claro es que para muchos de nosotros el mejorar este país, este sistema político y todo es sinónimo de encontrar una propia prosperidad y un futuro propio. No nos van a robar el futuro, nos estamos organizando y no vamos a parar. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, señor presidente. Por alusiones quería responder a una afirmación que se ha hecho. Pedro, terminamos primero con los ponentes y luego si hay una mínima intervención de cada uno, porque pueden producirse otras. Por favor. Venga, un minuto. Gracias, presidente. Simplemente aclarar. Cuando yo me he referido a los problemas en España en términos de financiación de partidos, me estaba refiriendo al último informe del Tribunal de Cuentas, al último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, que se refiere a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, donde se dice, o se detectan, o se denuncian una serie de irregularidades, no delitos, irregularidades, en el ámbito de determinados partidos, Izquierda Unida, Partido Socialista, UPyD, Partido Aragonés, PP. A eso me he referido, al informe del Tribunal de Cuentas, a las irregularidades que denuncia el informe del Tribunal. Punto. Disculpe si le he malentendido, no pasa nada. Vamos con don Rafael Ortiz Cervellón. Es un turno aproximadamente 10 minutos. Si lo necesita. Muchas gracias. Creo que seré más breve porque, aunque ha habido 4 referencias o preguntas concretas respecto a mi intervención, yo creo que, como he venido aquí a no salirme de mi guión, que es experto de derecho laboral, porque el asunto como ciudadano da para mucho, podría uno opinar, ¿no? Pero yo quiero defender lo que he dicho antes y parto de una base, y es que yo creo que si nos estamos cuestionando todavía o tenemos dudas sobre que los partidos políticos necesitan una financiación suficiente, con todos los matices de qué significa, es un concepto jurídico indeterminado, que es suficiente, pues bueno, ya veremos, pero suficiente, por supuesto, a partir de ahora todavía más transparente y con control. Entonces, si la financiación no sale de lo privado o deja de salir de lo privado, ha de salir de lo público, pero estamos hablando del pilar del sistema
democrático. O sea, ¿qué podemos hacer en un sistema con unos partidos políticos mal financiados? Pues a mí yo me echo a temblar como ciudadano, ¿no? Es lo peor que puede ocurrir. Por tanto, esa es la premisa, la base fundamental. Ha habido algunas preguntas sobre que si mis propuestas pueden suponer discriminación respecto a otras empresas o entidades Pues no, porque no hay ninguna como los partidos políticos. Lo que más se acerca son los sindicatos, que están en un artículo detrás en la Constitución, están en el artículo 7, a pesar de que los sindicatos en el artículo 7 de la Constitución se definen incluso más allá de su naturaleza original, porque no defienden solo intereses profesionales de los trabajadores, sino intereses de los trabajadores. Por lo tanto, en base a eso, en muchas ocasiones se ha confundido y se hablaba de la legislación concertada en otras épocas, cuando el peso de los sindicatos era tal que llevaban a acuerdos con los gobiernos y luego se convertían en leyes en los parlamentos. Pero a pesar de eso, hay una diferencia fundamental, y es que el sindicato, a cambio de una cuota, ofrece unos servicios y tiene unas vías mercantiles de conseguir su suficiencia. Eso no pasa con los partidos políticos. O sea, el sindicato presta asesoría jurídica, puede cobrar, puede montar agencias de viajes, negocios particulares, es otra cuestión. No podemos compararlo. Por cierto, los sindicatos han tenido sus problemas de financiación fundamentalmente por la caída del empleo, es decir, número de afiliados en caída libre, y automáticamente ya no entró en recortes de otras subvenciones o materias, tanto de Europa como de España, etcétera, etcétera. Y estoy hablando siempre de financiación legal y de situaciones legales, porque las otras no existen salvo después de las sentencias de los jueces. Bien, entonces no habría discriminación. El atribuir de una manera temporal y en una ley de choque como pueda ser esta, una misión de resolver un problema de choque, si es que se crea, si es que se genera, porque es cierto que los partidos políticos han asumido ya problemas laborales y han tenido expedientes de regulación de empleo, pero es que la alternancia desde la época de la OCDE ha generado eso. Quiero decir, hay momentos en que todo el mundo ha tenido que pasar por esas circunstancias, pero se han podido resolver seguramente porque no había las restricciones a la financiación privada que va a haber a partir de ahora. El problema es que ahora va a haber restricciones y no se podrán, incluso yo recuerdo algún expediente de regulación de empleo de algún partido político en que los pactos indemnizatorios estaban muy por encima del mínimo legal, porque había presupuesto o había dinero para atribuirlos. El problema es que nos vamos a encontrar de aquí poco, presuntamente, con un gran problema y con la imposibilidad incluso de pagar la mínima indemnización legal, o con embargos de sedes o de patrimonio de los sindicatos, de los partidos, para evitar caer en la insolvencia y que puedan cobrar los empleados. Entonces, simplemente yo creo que el cambio puede ser importante y quería hacerles ver a los señorías que hay algunas soluciones, en concreto tres: una, evitar el problema de origen. ¿Cómo? Pues financiando suficientemente, buscando con el control y con las cuentas que se pueden hacer públicas y son públicas de los partidos, cuál es la situación de cada uno. Dos, si eso no se consigue, pues crear un fondo de choque para los 2-3 próximos años, en lo que pueda suponer la caída de ingresos, para paliarla y, sobre todo, no perjudicar al conjunto numerosísimo de empleados de todo el aparato, o sea, de todos los partidos y de todas las fundaciones. Y tres, pues alguna mejora de tipo técnico, como es decir, vamos a intentar lo que no ha conseguido la ministra de Trabajo con la reforma laboral, es evitar caer en manos de los jueces para determinar si hay causa suficiente o no para proceder. Se defina bien claro que una disminución importante de ingresos, consecuencia de la aplicación de una ley, genera causa económica y, a partir de ahí, automatismo la resolución de los problemas. Y muchas gracias por su atención. A usted, don Rafael, es el turno de don Miguel Preso. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Con la mayor brevedad posible voy a tratar de contestar a todas las cuestiones, pero agrupándolas en la medida que hayan podido coincidir, ¿no?
Empezando con lo que planteaba el señor Larreina, dice, sí, las leyes no son suficientes, yo creo que todos estamos de acuerdo, pero las leyes son necesarias. Por tanto, lo que procede es elaborar la legislación técnicamente mejor posible y, sin, insisto, confiar exclusivamente en eso, yo creo que, desde luego, y menos estando en el Parlamento, podemos renunciar a ese objetivo, ¿no? Comenta, en segundo lugar, la idea de la participación ciudadana y pone ejemplos de participación ciudadana en el ámbito local. Me parece bien. La Ley de Bases de Régimen Local prevé eso. Yo creo que habría que ir más lejos y, por eso, comentaba la posibilidad de poder convocar un referéndum derogatorio de leyes, como hay en Italia, como estaba en nuestro anteproyecto constitucional, que bastaba con que 500.000 ciudadanos lo pidieran. Eso fuera una forma para que la ley obligatoriamente fuera sometida a una consulta, ¿no? Alude a la cuestión de la financiación pública, en materia en la que también ha insistido el señor Venegas y el señor Gómez de la Serna, que me plantea qué me parece el modelo español en el contexto comparado. Bueno, yo creo que me parece que es bueno combinar la financiación pública con la financiación privada. De facto, tenemos un sistema mayoritariamente de financiación pública, porque los partidos se nutren básicamente de la financiación pública. Creo, en este sentido, son palabras más o menos textuales del Tribunal Constitucional alemán, es importante que los partidos no se desvinculen de la sociedad y de sus afiliados. Por eso es importante que existan fuentes privadas de financiación. En este caso, yo insistiría sobre todo en el tema de las cuotas de los afiliados, ¿no? El señor Larreina insiste en una cosa en la que estoy de acuerdo, que es muy importante, como mecanismo de regeneración democrática, verificar la idoneidad de las personas que van a ocupar cargos institucionales. Yo no cuestiono la idoneidad mayoritariamente de las personas. Lo que creo es que el sistema no hace factible que haya esa percepción ciudadana. Creo que una comparecencia para ser miembro del Tribunal Constitucional tiene que durar más de media hora. Creo que hay que tener con antelación el currículum de la persona que va a aspirar a ese cargo e incluso que pueda haber más candidatos que las personas que van a ser elegidas. Eso está inventado en Estados Unidos. Las comparecencias son absolutamente rigurosas y la comparecencia de un candidato puede durar horas o incluso días. Y eso es una manera de que se proponga, en principio, a las personas más adecuadas y que la sociedad pueda conocer quiénes van a ocupar esos cargos institucionales, ¿no? En cuanto al tema de la igualdad en la financiación, creo que una reforma que se podría hacer, como saben, la parte de la financiación ordinaria anual, 1/3 depende de los escaños, lo demás de los votos. Creo que puede ser todo dependiendo de los votos, porque es más objetivo pesar votos que pesar escaños. ¿En qué sentido? En que hay escaños que es más fácil conseguir que otros, ¿no? Pasando a lo que plantea el portavoz de la Izquierda Plural, Ricardo Sisto, yo creo que hay que potenciar la información, efectivamente, hay vías para ello. Creo que con la ley de transparencia habría que haber ido un poco más allá. Me parecería, por ejemplo, importante que fuera obligado a conocer las agendas de los altos cargos, saber con quién se reúne. No cuestiono, evidentemente, el contenido de esas conversaciones, pero sí saber con quién se reúne, porque eso es importante de cara a los ciudadanos y para conocer si hay comportamientos lobistas que se sepa que existen, ¿no? Creo que también la ley, desde mi punto de vista, incluye demasiados y muy genéricos motivos de denegación de información. Y una cosa que me parece importante es hay que tener en cuenta que esta ley, que va a vincular a todas las administraciones públicas, exige también un importante esfuerzo económico y de formación. Es decir, va a haber mucho personal en las administraciones públicas que tendrá que tratar de responder a las demandas de información por parte de los ciudadanos. Entonces, los medios electrónicos pueden ser adecuados, pero no sé si serán suficientes y, desde luego, creo que es importante incidir en esa formación, ¿no? Apuntaba también el señor Sisto a propósito de la reforma electoral en la que también, a lo que yo también me apunto, decía que nuestro sistema sería inconstitucional en Alemania. Y, de hecho, en 3 ocasiones el Tribunal Constitucional alemán ha declarado que la legislación alemana es inconstitucional porque no refleja de la manera adecuada el valor de los votos. No se trata de tener, o no es imprescindible tener una representatividad absolutamente matemática, pero sí, desde luego, mucho mayor que la que hay en España. Una cuestión que creo que por la que habría que apostar y esto incide con el tema de la creación de partidos políticos por extranjeros es el reconocimiento del derecho de sufragio a los extranjeros residentes en España. Eso se está haciendo en otros países y yo creo que hay que ir a una idea de la ciudadanía más vinculada a la residencia. Estoy hablando de residencia legal y de residencia permanente, 5 años de residencia en España. Creo que eso sería un instrumento muy potente de regeneración democrática. Y eso evitaría
que se crearan en su caso partidos solo de extranjeros. Porque si un extranjero puede votar, no tiene necesariamente por qué tener la misma simpatía que otro extranjero por el mero hecho de no ser español, sino que en los países en los cuales los extranjeros pueden votar, se afilian exactamente igual que se afilian las personas en España, más por cuestiones ideológicas y no tanto por cuestiones de identidad nacional, ¿no? En relación a lo que planteaba la diputada Surroca, yo creo que de la participación ciudadana se puede, algo se ha comentado aquí, tratando de incorporar lo máximo posible a los representantes sociales a los debates parlamentarios, es decir, procurar que siempre que haya un debate legislativo existan comparecencias de los grupos sociales más significativos. Está previsto en el reglamento, pero creo que habría que tratar de que se consiguiese en la realidad, y también potenciar los mecanismos de democracia directa que tenemos en nuestra Constitución. Leyendo el debate constituyente, la verdad es que se denota una profunda desconfianza de los ciudadanos. O sea, nuestros constituyentes entendieron que el ciudadano español en ese momento no estaba preparado para tomar decisiones políticas. Hay un latente ejercicio de paternalismo. Hombre, yo creo que 35 años después eso no se puede seguir sosteniendo. Por tanto, creo que hay que quitar límites a la iniciativa legislativa popular. Insisto, porque no voy a poder firmar una ley para cambiar el Código Penal. En todo caso, el debate va a tener lugar en la Cámara. No es la sustitución del debate popular por el debate representativo, sino es la posibilidad de aportar nuevos elementos al debate, ¿no? Lo mismo digo para el debate constituyente, porque no vamos a poder plantear una reforma constitucional los ciudadanos. Y añado también la posibilidad del referéndum derogatorio, que en Italia ha tenido efectos muy importantes, como mecanismo de control de los abusos de las mayorías y con una amplia participación política, ¿no? También les apuntaba que en el Parlamento asturiano está debatiendo una propuesta de reforma constitucional en este sentido, que espero pueda ser remitida a esta Cámara. En lo que planteaba el señor Sánchez Amor, hay unas cosas que evidentemente no voy a insistir en lo que él compartía, que es la sustitución de los parlamentarios, la unificación de las leyes sobre partidos políticos y financiación, y que el registro de partidos no esté en el Ministerio del Interior, sino, por ejemplo, en el Ministerio de la Presidencia, ¿no? En cuanto, bueno, ya he aludido al tema de los extranjeros, cuando yo hablaba del voto público, me refería a que los compromisarios en los congresos de los partidos deben hacer público su voto. Yo entiendo que las negociaciones son esenciales al Congreso, pero creo que a la hora de votar es importante que se sepa lo que ha votado cada compromisario, para que luego rinda cuentas ante sus afiliados. No digo que venga con un mandato cerrado, con un cuaderno de instrucciones, pero sí al menos que se sepa qué es lo que ha votado, insisto, como un mecanismo de conexión con sus propios afiliados, ¿no? Y en relación con lo que planteaba, yo me refería a que bastaría con cambiar en el artículo 12, cuando habla las cuotas de afiliación, mantener eso, serán deducibles, pero quitar como parte deducibles las donaciones. Pero no cuestiono que las cuotas de los afiliados puedan servir para eso, ¿no? Finalmente, en relación a lo que planteaba el señor Gómez de la Serna, yo coincido que es importante que haya el mayor acuerdo posible en todo este tipo de reformas. Creo que alguna cosa que nos ha diferenciado a España respecto de otros países en los que también ha habido casos de corrupción, indiscutiblemente, es que aquí ha habido más impunidad. O al menos ha habido la percepción de que no hay el castigo adecuado, ¿no? Y el caso que usted planteaba de Kohl en Alemania fue precisamente el que dio origen a la reforma de la ley de financiación de partidos políticos en Alemania y de su financiación, en el sentido de una mayor claridad, una mayor transparencia, ¿no? Apuntaba algunas reformas con las que estoy de acuerdo, ya lo mencioné en mi comparecencia, en relación a que me parece bien eliminar las condonaciones a de las deudas bancarias como vía de financiación, y también las aportaciones de personas jurídicas. Pero, insisto, yo lo trasladaría a las fundaciones también, que no lo dejaría solo en el plano de los partidos, ¿no? Y planteaba si no es excesivo el plazo de 10 años de prescripción. Bueno, es verdad que eso es una medida que está prevista en el Código Penal, pero no hay nada tampoco que impida que un alto plazo de prescripción se aplique a infracciones, a leyes que no son penales. Yo creo que no sería necesario si tuviésemos la certeza de que el control va a ser rápido. Pero teniendo en cuenta, insisto, de que ha habido informes del Tribunal de Cuentas que se han demorado 5 y 6 años, lo que no podemos es tolerar que una infracción quede impune porque haya prescrito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Fresno. Finalmente tiene la palabra don Eloy García López.
Sí, muchas gracias, presidente. Es una intervención breve porque ya se han dicho prácticamente todas las cuestiones. Simplemente tratar de aclarar cuál ha sido o de resumir mi posición en función de las intervenciones que ha habido aquí. Pero, en primer lugar, lo que yo quiero dejar claro que cuando me he referido a la cuestión de la crisis de las ideologías o de la desaparición de las ideologías, no me he referido en el sentido genérico al que se habla. Me refiero en un sentido muy concreto, el que utilizan John Pocock, Quentin Skinner, el grupo de Cambridge, que precisamente fue el que en los años 70, hay un libro, El momento maquiavélico, de John Pocock, estudia no la crisis económica, porque no habla de esos temas, sino del impacto de lo financiero sobre la economía y de lo virtual. A él me remito y en ese es el término en lo que he querido utilizar los términos. ¿Qué problema ha generado eso? Pues miren, utilizando términos de Marx en la ideología alemana, somos contemporáneos históricos de una realidad de la que no somos contemporáneos intelectuales. Nuestro problema es que el mundo ha cambiado, y el mundo ha cambiado de una forma tan grande que los mecanismos, los mantras que eran las ideologías no sirven para hacer frente a los problemas, porque ahora los problemas ya no son izquierda-derecha, derecha-izquierda, centro, sino son problemas concretos en los que no hay soluciones claras. ¿Problemas cuáles son? El problema de la movilidad, que ya no es el problema del transporte, es el problema del desplazamiento y que tiene un sentido mucho más distinto, mucho más amplio y muy diferente. Problema es el problema de la informática. ¿De qué sirve todo el derecho y los derechos de propiedad intelectual ante la informática? Esos problemas son los que generan la nueva realidad y nos exigen a todos, a los juristas y a los que vivimos en nuestra sociedad, respuestas. Y eso es lo que he querido decir cuando hablaba de las ideas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues desde la política que resolvía a través de sistemas ideológicos esos problemas, hemos llegado a una situación en la cual la política se ha vaciado, ha perdido sustancia y ha quedado reducida a esquemas de poder. Y no es lo mismo la política del poder, o dicho de otra forma, hay dos lógicas, la lógica del poder y la lógica de la política. La lógica del poder es la de la dominación, la del mando y de la obediencia. Y la lógica de la política, que incluye también el elemento poder, tiene por objeto resolver problemas mediante la implicación de todos. Es la vieja política aristotélica. Sobre la base de el proceso de regeneración y de recomposición quiere decir discutir los problemas en torno a las ideas. ¿Y qué se está haciendo aquí? Pues discutir uno de los problemas claves de la política, el problema de la financiación. No hay política sin dinero. Y la política requiere dinero. Y el dinero puede proceder de dos fuentes, o bien de la fuente pública o bien de la sociedad. ¿Cuál es el sistema que se ha adoptado? Pues un sistema mixto. Como no puede ser de otra forma allí donde hay democracia. Porque la democracia es la combinación del Estado y de la sociedad, el Estado social y democrático de derecho. Creo que en los últimos 20 años se ha avanzado mucho. Creo que se ha avanzado considerablemente. Todos los partidos que estaban representados en el año 1977 tenían unos mecanismos de financiación desconocidos en estas cámaras. Hoy todos tienen mecanismos de financiación conocidos. ¿Que hay problemas? Sí, problemas exactamente iguales que hay en el resto de los países. Incluso en Inglaterra se han dado acontecimientos verdaderamente increíbles. Y es cierto, como decía el profesor Presno, que en Alemania el asunto Kohl dio lugar a la reforma, pero la reforma de la reforma, porque ya previamente se había reformado. O sea, que detrás de un hecho viene la reforma. Entonces, no es descartable que haya próximas reformas también en Alemania y en otros países. Él conoce mejor que yo la literatura alemana y sabe las críticas que hay sobre el sistema actual. Pero, yendo a lo concreto, no puede haber acción del Estado sin acción de la sociedad. No puede haber norma jurídica sin comportamiento social. Es cierto. Y ustedes tienen una responsabilidad especial, como la tenemos nosotros los que estamos aquí. Miren ustedes, la Corte Constitucional, el Consejo Constitucional francés, hace unos años acuñó un derecho que se olvida muchas veces y que es muy importante. El derecho que tiene la sociedad a no ser confundida. A propósito de un referéndum, el referéndum sobre la Nueva Caledonia. El derecho a no ser confundido quiere decir que aquel que utiliza una instancia pública tiene obligación de no confundir, de no utilizarla para confundir. Y hay veces que hay una confusión que es muy grave. Y esa confusión, que es muy grave, es presentar la democracia representativa como un elemento obsoleto y presentar una supuesta democracia directa, una democracia participativa, como algo superior. Pues miren ustedes, eso está ya dicho. Y eso está dicho en el año 1927 por un señor que se llama Carl Schmitt. Les invito a que lean la obra, porque ese señor fue el teórico, entre otras cosas, del nacionalsocialismo. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de mecanismos. La democracia es una, y tan democrática es la participación que prevé la Constitución a través de determinados mecanismos como la que prevé ante otros. No hay una diferencia cualitativa. Eso es una falacia absoluta. La democracia constitucional trata por igual a todos aquellos mecanismos. Lo que es un sistema en el cual hay check and balance, mecanismos de contraprestación y de prestación. Y los referéndums abrogatorios y esos sistemas, normalmente, incluso en Suiza, no son obra del poder constituyente que está por encima de la Constitución, sino de un poder constituido que balancea.
Ustedes tienen una responsabilidad muy importante. Además de no confundir, actuar, obrar como juristas, porque los jueces juzgan su ley, pero ustedes hacen la ley. Y como ustedes hacen la ley, les invito a que sigan andando en ese camino. Y les invito, además de que no confundan, a que profundicen, y cojo las palabras del señor Gómez de la Serna, en varios puntos. Primero, las fundaciones. Miren ustedes, la legislación sobre fundaciones, no la legislación sobre fundaciones que prevén colateralmente ustedes, sino la legislación sobre fundaciones, en los últimos años ha desapoderado al Estado. Y cuando hablo de Estado, tan Estado es, citando a Manuel Azaña, el Estado como las comunidades autónomas. Pues a los poderes que nos representan a todos de cualquier tipo de control, y ha dejado sometido a la acción de los patronos de las fundaciones simplemente a los tribunales de justicia. Y ese es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque primero se opera y luego se buscan las responsabilidades, pero no se arregla claramente la necesidad de una tutela que es fundamental. En segundo lugar, y también contestando a otra pregunta, mi escepticismo, que a lo mejor no lo he clarificado suficientemente, sobre el Tribunal de Cuentas. No es que no crea ni sea partidario de que el Tribunal de Cuentas tenga una función y tenga las funciones que se le atribuye. No, lo que estoy señalando es que se está haciendo del Tribunal de Cuentas un órgano que cada vez tiene más importancia, y se está haciendo sobre la vía de no una reforma de la ley directa, no asumiendo el papel del Tribunal de Cuentas, sino sobre la base de otra norma que afecta a la financiación. Entonces, yo no sé si el Tribunal de Cuentas está en condiciones, si el Tribunal de Cuentas tiene también la voluntad, porque me consta, yo he leído un informe del Tribunal de Cuentas en el cual se establecen ciertas dudas sobre el papel que le puede atribuir este nuevo desarrollo legislativo. Y yo creo que ese es un tema que hay que tocar con prudencia, estudiar con detalle, y no vayamos a hacer del Tribunal de Cuentas el garante, no ya de la financiación de los partidos, sino del funcionamiento de los partidos a través de las subvenciones que reciben, y generemos expectativas en algo que realmente no las pueden cumplir. Entonces, lo que hago es simplemente una llamada a que en política no hay soluciones mágicas. Miren ustedes, en políticas los frutos nunca están maduros. La madurez se adquiere trabajando constantemente en ellos. Abramos caminos y evitemos, en definitiva, que expectativas muy grandes luego no se puedan cumplir. Gracias. Muchísimas gracias, señor García López. Con esta intervención terminan las comparecencias previstas para el día de hoy. Repito a todos ellos, los comparecientes, mi agradecimiento en nombre de todo lo que es la comisión. Agradecimiento a don Fernando Conde, a don Miguel Ongil, a don Rafael Ortiz Cervelló, a don Miguel Preso Linera y a don Eloy García López. Sin más, levanto la sesión.